Hola amigos, bienvenidos a las historias de la fogata. Yo soy Maya Scarlett y el día de hoy tenemos una historia por demás increíble que implica una madre, un bebé recién nacido y una desaparición. ¿Qué podría salir mal? ¿Me acompañas? Someto a la aprobación de la Sociedad de las Historias de la Fogata esta historia a la que llamo La historia del bebé robado. Para una madre, después de pasar por todo el proceso de embarazo, es un momento de felicidad total el ya tener a tu bebé en brazos, a pesar de que es sumamente cansado y desgastante. No esperas a que pase nada malo. Entonces era el año 2010 en una población llamada Planada, en California, una población que su producción principal era agrícola y eran personas de bien, trabajadoras y sobre todo que se conocían entre ellos. Una de estas familias estaba integrada por Ana Lilia Díaz de Ceja, la madre, Luis el padre, Luis Jr., el hijo de 10 años y el bebé recién nacido Anthony de tan solo 2 meses. Era un jueves típico, 2 de diciembre de 2010, cuando Ana Lidia estaba preparando a su bebé para llevarlo a su control de cada mes para saber si había crecido correctamente, si había ganado peso correctamente. Entonces estaba entusiasmada preparando su cita médica. Ana tiene todo el día planeado. Prepara a su familia para que Luis Jr. vaya a la escuela y saca del freezer una carne congelada para más tarde cocinarla. Eh, Prepara la pañalera con la fórmula del bebé para que tenga leche para más tarde y sube a su bebé a la sillita de seguridad de la camioneta y conduce 5 minutos hacia la clínica donde se llevará a cabo su consulta de control del bebé. Es la hora de la salida y la maestra de Luis Jr. Está un poco preocupada porque no han pasado a recogerlo. Así que va a la oficina del colegio y llama a Luis el padre para avisarle que tienen que recoger a alguien a su hijo y al mismo tiempo Luis llama a su abuela para que pase por él, en lo que averiguan qué es lo que pasó con Ana. El padre estaba trabajando en una huerta cercana y en realidad no piensa nada malo de principio, piensa que tal vez algo se complicó con su consulta médica o que de ahí pasó a ver a algún familiar. En realidad no piensa algo extraño y solamente pide a la abuela que pase por favor por Luis, en lo que aparece Ana más tarde. Luis llega a su casa como de costumbre alrededor de las 6 de la tarde y se da cuenta que aún no hay señales ni de Ana ni de su bebé y que la carne que había descongelado sigue ahí sin haberse preparado. Entonces ya se empieza a preocupar un poco y serían alrededor de las 8 de la noche cuando decide llamar al sheriff del condado de Planada para reportar la desaparición. Ana Ceja y su bebé de 2 meses se encuentran oficialmente desaparecidos. Por cuestiones de idioma, le asignan el caso al agente Ruiz, quien habla español e inglés y que podría facilitar la comunicación en el caso. El agente Ruiz es novato y se siente un poco presionado al tener asignado su primer caso importante.
Una cosa que preocupó un poco a los agentes es que tanto la llamada para reportar la desaparición como las primeras ocasiones en que se le realizó el interrogatorio a Luis el padre, él se encontraba demasiado tranquilo. Sin embargo, hemos visto en otros casos que cada persona reacciona de manera diferente, entonces esto no quiere decir nada. Pero sí, las primeras hipótesis apuntan a las personas más cercanas a la víctima, así que se manejaban algunas hipótesis que iban desde que tal vez Luis había encontrado a su esposa con alguien más y que enfurecido a lo mejor había hecho desaparecer a su esposa. Otra idea era que tal vez él mismo tenía un amante y que se había cansado de hacerse responsable de su familia, o que tal vez había descubierto que el bebé Anthony no era su hijo biológico y en un arranque de ira los había hecho desaparecer. Pero todo esto sabemos que son solo teorías iniciales que tienen que ser comprobadas durante la investigación. Al día siguiente, el agente Ruiz se encuentra en su oficina y el escritorio de su secretaria está muy cerca, frente al suyo, y escucha el reporte del tráfico. Es inevitable escuchar que están pidiendo refuerzos para la población de Snelling, a 30 kilómetros norte de la población de Planada. Y el reporte dice que unos agricultores de una huerta de almendras reportaron un incidente de un incendio, que al principio pensaban que solo era una quema rutinaria de basura. Sin embargo, el olor los hizo que se acercaran a ver de qué se trataba, y lo que encontraron fue realmente impactante. Al escuchar este reporte, el agente Ruiz no puede evitar el tener un mal presentimiento y cruzarse por la mente que tal vez se trata de Ana Ceja, que está desaparecida. Así que comienza a verificar de qué se trata todo esto. El sargento Chuck Hale, del Departamento de Delitos Graves, acude a la escena de incendio, donde lidiaban con una situación desconcertante. Eran restos humanos que seguían ardiendo. Había unas marcas de llantas de un vehículo que se alejaban de la escena y se dirigían a la carretera. Ambos agentes no pueden evitar conectar ambos casos, y entonces se da inicio a la investigación para saber si el cuerpo que encontraron en la escena pertenece efectivamente a Ana Ceja. Más tarde, los resultados dirían que en efecto es el cuerpo de la madre, Ana Ceja, y todas las alertas empiezan a sonar para buscar al bebé. Una vez más, desafortunadamente, el padre está siendo implicado porque la escena donde se encuentra el cuerpo está a 20 minutos de la casa de Ana, pero a tan solo unos pocos kilómetros de donde está trabajando ese día el padre Luis. Entonces todo lo implica a él directamente. Lo llevan a declarar, lo someten a una prueba del polígrafo y finalmente le preguntan, presionándolo, si sabe algo sobre la desaparición de su esposa y su bebé, si él es responsable, y pasa positivamente la prueba del polígrafo, aunque sabemos en otros casos anteriores que el polígrafo no es algo fehaciente o algo confiable, pero él la pasa correctamente. Luis seguía siendo el principal sospechoso de la desaparición de su esposa cuando de pronto el caso da un giro tremendo, porque unos corredores cerca del riachuelo de Real Creek encuentran a
un hallazgo increíble, la sillita del bebé Anthony, y estaba mojada a las orillas del riachuelo. Inmediatamente se activan todas las alertas y empieza la búsqueda a ver si alrededor encuentran al bebé Anthony. Y otra llamada es de un auto que está a unos kilómetros ahí cerca, de un auto familiar que está incendiado totalmente. Los investigadores logran sacar, el auto está totalmente calcinado, pero sí logran recuperar una franja de una llanta que se lleva al laboratorio y finalmente tiene una coincidencia con las marcas de las marcas de llanta que encontraron en la huerta donde estaba el cuerpo calcinado de Ana. Entonces esos tres hallazgos se conectan y el caso toma un giro inesperado. En este caso decidió la policía alertar a los medios de comunicación para ver si los residentes de Planada o del condado de Merced sabían algo, podían aportar algún dato importante, y finalmente dio resultado porque una llamada delató a una mujer que había ofrecido dinero para secuestrar a un bebé. Esta mujer sería Teresa Robles y toda la investigación se concentra después en ella y descubren que ella recibía dinero por parte del Estado, rastrean sus movimientos financieros y finalmente descubren que el 2 de diciembre, el día de la desaparición de Ana, ella junto con su esposo fueron a comprar a un centro comercial bastantes productos para bebé, fórmula, pañales, objetos de primera necesidad para un bebé, cosa que era bastante sospechosa. Luis el padre queda totalmente fuera de las sospechas y toda la investigación se concentra entonces en Teresa Robles y José Velarde, quienes se investigó a fondo y se descubre que ellos habían perdido un bebé recientemente y que Teresa Robles, en su afán por seguir con su mentira del embarazo, incluso se ponía cojines o almohadones debajo de la ropa y le mostraba una ecografía a la familia y a sus amigos para fingir que seguía embarazada. Entonces, todo esto indicaba que ellos habían sido los responsables del secuestro del bebé Anthony. Detienen a la pareja por presunto secuestro y homicidio de Ana Ceja y cuando van a investigar a su casa descubren el macabro plan que tenían sobre todo Teresa, quien había atraído a Ana Ceja diciéndole que iba a venderle artículos del bebé y la trajo hasta su casa el 2 de diciembre después de su cita médica, la hizo llegar a su casa, le estaba mostrando algunos artículos y le pidió si podía cargar un momento al bebé, y en ese momento es cuando José Velarde sale a escena, sale a la sala de estar y comienza a asfixiar a Ana hasta matarla. Una vez habiendo asesinado a Ana, José lleva el cuerpo al maletero del auto y manejan hasta la huerta donde incendian totalmente el cuerpo de Ana. Después llevan su propio auto a quemarlo y ambos objetos están calcinados pensando que se habían deshecho de las pruebas o de las evidencias. Sin embargo, en su plan se estaba complicando
puesto que descubren unos días después que todos los medios estaban cubriendo la información, entran en pánico y finalmente deciden abortar el secuestro y dejan al pobre bebé Anthony en la puerta de unos desconocidos, desnudo en pleno invierno, en pleno 2 de diciembre, con un frío terrible. Lo dejan solamente con una funda de almohada en la puerta de unos extraños, y estos obviamente de inmediato lo cobijan y lo llevan al cuartel de policía. Es en mayo de 2013 que se lleva a cabo el juicio donde declaran a Teresa Robles culpable de homicidio en primer grado y la condenan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al novio José Velarde lo declaran culpable de homicidio en segundo grado y le dan 27 años a cadena perpetua. Ambos acusados de secuestro, manipulación de un cuerpo y el intento de secuestro del bebé Anthony. Cabe mencionar que Teresa Robles ya tenía previamente 2 hijos a los que fueron llevados a servicios de menores y los dejaron sin padres, dejaron sin madre a Anthony y a Luis Jr. Entonces, estos monstruos realmente destruyeron 2 familias con este intento de secuestro e intento de fingir que habían tenido un bebé que no era suyo. Y hasta aquí termina esta historia, con un bebé que finalmente se reunió con su padre y su hermano. Tanto ellos como la abuela fueron fundamentales para que, a pesar de no tener a su madre, pudiera seguir adelante. Y sin embargo es una historia muy triste porque sabemos que todas las mentiras finalmente se saben, y fue una bola de nieve que comenzó con secuestrar al bebé y terminó siendo un homicidio terrible. Así que bueno, si quieren ser parte de las historias de la fogata, no dejen de suscribirse, darle like al vídeo y seguirnos por nuestras redes sociales, donde nos pueden enviar sus historias para que las contemos aquí en la Sociedad de las Historias de la Fogata. Hasta la próxima.